Buenas noches, ingeniero Pablo Ávila. Vamos a hablar lo que es el estudio de proyecto y evaluación de preparación y evaluación de proyectos que siguen el capítulo 1 y el capítulo 3. Nosotros somos el grupo 2 y estamos conformados por Eliana Esmeralda, Valentina Peñarreta, Cristian Lucas, Karen Characame y mi persona Joao Molina. Como, como primer punto tenemos la preparación y evaluación de proyectos. Tenemos que un proyecto es un conjunto de actividades organizadas y planificadas que tiene como finalizar resolver un problema o satisfacer una necesidad específica. Eh, Se ejecuta con un tiempo determinado y se basa en buscar resultados concretos. Su desarrollo requiere planificación, una buena ejecución y una buena evaluación. Como tenemos en la imagen, el proyecto tiene varios contextos, tanto industrial, ambiental, tecnológico, como económico, político y regulatorio. Un proyecto busca resolver una necesidad humana de forma eficiente y segura y rentable, asignando correctamente los recursos disponibles. Para ello se desarrolla tres etapas de preinversión, identificación de oportunidad, preparación del proyecto y evaluación de su rentabilidad. Este proceso permite analizar distintas alternativas y elegir la más viable. Así se reduce la incertidumbre del riesgo o algún tipo de inconveniente a futuro y se mejora la toma de decisiones. Sin embargo, eh, el éxito de un proyecto depende de múltiples factores, como está organizado el mercado, eh, el contexto político, económico y tecnológico. Muchos proyectos fracasan por errores de diagnóstico. Es como decir, no tienen una visión como a futuro de los posibles cambios que puedan tener, cambios externos. Eh, A pesar de esto, al evaluar un proyecto sigue siendo fundamental para tomar decisiones informadas, incluso con riesgo. Una buena planificación permite adaptarse y aumentar las probabilidades de éxito. Ey, se me pasó uno. Como siguiente tema tenemos la toma de decisiones asociadas con un proyecto. Un proyecto busca dar solución y necesidad humana de manera eficiente, segura y rentable. Esto permite elegir la mejor alternativa frente a un proyecto económico. La optimización de un proyecto comienza desde la identificación de una oportunidad que se nos plantee o un problema que se emerja. Cada alternativa debe evaluarse para determinar la viabilidad del proyecto. El proceso de preinversión se divide en tres etapas: identificación, preparación y la evaluación de un proyecto. La preparación se analizan costos, inversiones y beneficios. Luego se mide la evaluación del proyecto, a ver si el proyecto va a ser rentable a largo o corto tiempo. El éxito o fracaso de un proyecto depende de diversos factores internos y externos. Un mal diagnóstico o cambios en el entorno puede afectar su desarrollo. Como venía diciendo antes, si hay en su proyecto, hay ciertas cosas que con el tiempo va evolucionando y no se adapta al tipo de mercado que está evolucionando, suelen a fracasar. A pesar de la incertidumbre, evaluar un proyecto es fundamental para reducir los riesgos. La información adecuada mejora la toma de decisiones y sin embargo un exceso de información también puede ayudar como no beneficiar. Tipología de los proyectos. Según su objetivo o la finalidad eh, del estudio, es decir, de acuerdo con lo que se espera medir con la evaluación, es posible identificar tres tipos de proyectos que obligan a conocer tres formas
de obtener los flujos de caja para lograr resultados deseados. Estos son estudios para medir la rentabilidad del proyecto, es decir, la total de la inversión independiente de dónde provengan los fondos. Tenemos estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto o rentabilidad del inversionista. Estudios para medir la capacidad propia del proyecto a fin de enfrentar los compromisos de pagos asumidos por el ayuntamiento de su realización. A continuación, mi compañera. Bueno, buenas noches con todos. Los proyectos pueden clasificarse según su finalidad, distinguiendo entre aquellos que buscan crear nuevos negocios y los que pretenden mejorar empresas existentes. En los nuevos proyectos se evalúan todos los costos y beneficios. En los proyectos de mejora solo se consideran los cambios relevantes para la decisión. Este tipo de evaluación se conoce como evaluación marginal o incremental. Se enfoca únicamente en los aspectos que varían en las decisiones. De esta forma, se evita considerar costos que no influyen en el resultado final. Esto permite un análisis más preciso y eficiente. La evaluación de proyectos. La evaluación puede variar entre especialistas, ya que se basa en estimaciones del futuro. Cada uno analiza costos, beneficios y variables del entorno. Por ello, es fácil que dos evaluaciones sean iguales. Además, el evaluador debe decir aspectos claves como tecnología, ubicación y forma de operación. También se consideran diferentes alternativas de ejecución. La evaluación busca medir variables para obtener indicadores financieros. Esto permite determinar la conveniencia económica del proyecto. Es fundamental basarse en supuestos realistas y bien sustentados. El objetivo no es lograr exactitud total, sino sino estimar valores que orienten la decisión. Se debe definir claramente el propósito del proyecto. Esto ayuda a elegir el criterio de evaluación adecuado. Un proyecto puede evaluarse desde el enfoque privado o social. El privado busca rentabilidad, mientras que el social considera beneficios colectivos. Ambos enfoques influyen en la toma de decisiones. Evaluación social de proyectos. Analiza los costos y beneficios que una inversión genera para toda la sociedad, no solo para el inversionista privado. Permite determinar si un proyecto contribuye al bienestar general. Evaluación privada. Usa precios de mercados y busca rentabilidad económica. Y la evaluación social, esta de aquí, usa precios, sombra y mide el impacto en la comunidad. La evaluación social de proyectos analiza los costos y beneficios que una inversión genera para, para toda la sociedad. No siempre un proyecto rentable para un privado no siempre un proyecto rentable para un privado lo es para la comunidad. Por ello se enfoca en el bienestar general. Cuando un proyecto no es rentable de forma privada, pero pero sí socialmente, se puede justificar un subsidio. Sin embargo, este solo es viable si los beneficiarios sociales superan su costo. Esto permite tomar decisiones más justas y eficientes. A diferencia de la evaluación privada, la social utiliza precios sombra en lugar de precios de mercado. Estos reflejan mejor el impacto real en la sociedad
Y también consideran efectos indirectos y externalidades. Los proyectos, eh, los proyectos en la planificación del desarrollo. La planificación es un proceso que relaciona el presente con el futuro para tomar decisiones anticipadas. La planificación debe considerar tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. El entorno económico, político y social afecta el desarrollo de los proyectos. Por ello es clave analizar el contexto. La planificación del desarrollo establece objetivos y metas en un tiempo determinado. Su finalidad es lograr una correcta asignación de recursos y mejorar el bienestar social. Antes de analizar un proyecto, se deben hacer proyecciones sobre variables como demanda, ingresos y mercado. La calidad de la información influye en el éxito del proyecto. Explorar el futuro ayuda a prevenir problemas y aprovechar oportunidades. Sin planificación, las decisiones pueden tomarse tarde o de forma incorrecta. Por eso es fundamental analizar escenarios a futuros. A continuación, mi compañero. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo voy a exponer lo que viene siendo el proceso de preparación y evaluación de proyectos. Bueno, tenemos 4 puntos muy importantes, hablar cada uno de ellos. El primero es el objetivo de este capítulo, dice que es presentar como un proceso el esquema global de la preparación y la evaluación de un proyecto individual, aunque no existen probablemente 2 proyectos de inversiones iguales. El estudio de su viabilidad puede marcarse en una cierta rutina metodológica que en general se adapta a casi cualquier proyecto. En el otro punto dice que el estudio del proyecto pretende contestar el interrogante de sí o no conveniente realizar una determinación de inversión. Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para tomar la decisión. Bueno, si enmarcando el tema con este objetivo y en función de la oportunidad de negocio, que se define la estrategia de implementación, que se diseñe del modelo de negocio, que si se define el estudio de viabilidad, se puede simular lo que sucedería con el proyecto. Si este fuese implementado, por difícil que sea determinar pues actitud de resultado que se logrará. Y por último tenemos lo que es el alcance de estudio de proyecto, pues bueno, se dice que si bien toda decisión de inversión debe responder a un estudio previo de las ventas, de las ventajas y desventajas. Asociado a su implementación, la profundidad con la que este se reduce dependerá de lo que de lo que aconseje de cada proyecto en particular. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos 3 estudios muy importantes, vamos a hablar lo que significa cada uno de ellos. Tenemos lo que es el estudio de la vialidad. El estudio de la vialidad dice que es comercial, indicará si el mercado o no es sensible al bien que producirá, o al servicio que ofrecerá el proyecto o a su aceptabilidad que tendría en su consumo o uso. El estudio de viabilidad técnica dice analiza las posibilidades materiales, física o química de producir el bien o servicio que desea generarse por el proyecto. Ahora tenemos el estudio de viabilidad organizacional, es el que normalmente recibe menos atención a pesar de que muchos proyectos fracasan por falta de capacidad administrativa para emprendedores. Bueno, a continuación mi compañera. Ya. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre el estudio de mercado. ¿Qué es y por qué? Bueno, el estudio de mercado es el análisis que a mí me permite conocer si existe una demanda para mi producto o servicio, o si el proyecto realmente puede ser viable. Aquí este estudio analizaría cuántas personas estarían interesadas en comprar, quiénes serían mis clientes y cuánto estarían dispuestos a pagar. O sea, no solo se trata de ver la oferta y la demanda, sino también de estudiar a la competencia y el comportamiento del consumidor. Además, en este estudio, aquí me permite prever escenarios futuros, como cambios en los gustos, en los precios, lo que me ayudaría a reducir la incertidumbre. Aquí también influye directamente en decisiones importantes como el precio del producto y también el volumen de ventas y la rentabilidad del proyecto.
Otro de los estudios es el estudio técnico del proyecto. Aquí este es el que me va a permitir definir cómo se va a llevar a cabo el proyecto en la práctica, o sea, es decir, cómo se va a producir y a prestar los servicios. Aquí yo establecería los procesos productivos, lo que sería la tecnología también que yo voy a utilizar, y el tamaño del proyecto que yo voy a realizar. O sea, aquí es decir, como cuánto yo voy a producir, o qué capacidad voy a tener. Aquí también me permite, el estudio técnico también me permite determinar la cantidad de la mano de obra necesaria, los equipos y también la materia prima. Además, aquí me ayuda a calcular cuánto dinero yo necesito invertir y cuáles serán los costos de operación. Por decir en resumen, este estudio me dice si el proyecto es posible de ejecutar desde el punto de vista técnico. El otro estudio es el estudio es el estudio organizacional administrativo. Aquí, este estudio de aquí se enfoca en cómo se va a estructurar y también cómo se va a gestionar el proyecto. Aquí defino lo que sería la organización interna, que es decir, qué personas van a trabajar, cuáles van a ser sus funciones, cómo yo las voy a coordinar, cómo ellos se van a coordinar. Y también aquí es donde se establecen los procedimientos administrativos y también las normas que deben de cumplirse dentro de la empresa. Además, este estudio considera las normativas legales como los permisos de funcionamiento, los registros del negocio y aquí también se da lo que es el cumplimiento de normas sanitarias también, por ejemplo. Este estudio es muy importante porque asegura que el proyecto esté bien organizado y funcione de manera eficiente. Ya. En lo que es estudio de legal, tenemos que analizamos todas las normas y relaciones legales necesarias para que el proyecto funcione correctamente. En lo que son las relaciones internas, pues tenemos los proveedores, los arrendatarios y los trabajadores. Y en las relaciones externas, lo que son las institucionalidades, lo que es la finalización del organigrama del local y lo que es entre otros. Ya. En el estudio financiero, pues aquí analizamos si el proyecto es rentable, es decir, si ganaremos más del dinero que vamos a invertir. En lo que son las inversiones del proyecto, pues pueden clasificarse según cómo corresponden, que es en terrenos, lo que son equipamiento de fábricas, el capital y entre otros. Y lo que son ingresos de operación, pues se dedican a la información de los procesos de demandas, de los propietarios y el estudio de mercado. En lo que es el estudio de impacto ambiental, pues esto es donde evalúa cómo el proyecto afecta al medio ambiente y cómo reducir ese impacto si es necesario. En lo que es como un ejemplo, supongamos en una cafetería, que son los usos de vasos desechables, que son las contaminaciones, el consumo de agua y electricidad. Y para poder solucionar lo que es el estudio del impacto ambiental, pues usar vasos biodegradables, lo que es también reciclarlos y generación de residuos. Porque así no solo importa lo que es ganar dinero, sino que también hacerlo de manera responsable con lo que es el ambiente. Ya.